Un saludo amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia. A lo largo de los próximos minutos les acercaremos la actualidad más reciente de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Les invitamos como cada noche a que nos acompañen en el recorrido que hemos elaborado para esta semana. El puñado de temas que hemos seleccionado no agotan la realidad de nuestra archidiócesis, ni siquiera representan acabada y objetivamente qué es lo que está pasando en nuestra iglesia diocesana, pero si los contemplan en su conjunto, les va a ofrecer un panorama aproximado de por dónde van los tiros. Háganlo con la comprensión propia de quien sabe que todo lo hemos hecho pensando en todos y en cada uno de ustedes. El claustro de la catedral acoge desde hace una semana y hasta el 15 de junio la exposición Milagros Eucarísticos en el Mundo, que recopila más de 100 prodigios eucarísticos que la Iglesia Católica ha probado a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo y que fueron recopilados en su momento por el joven italiano Carlo Acutis, fallecido en el 2006 y en proceso de beatificación. La muestra, que ha recorrido en estos años los 5 continentes, aspira a ser itinerante y ya la han solicitado en Torrijos y en Yepes. Un joven de 15 años, Carlo Acutis, ideó esta muestra en 2002 como una herramienta catequética para ayudar a los demás a reforzar su fe. El siervo de Dios, Carlo Acutis, fallecía en 2006 y desde entonces su amor y devoción a la Eucaristía se hace presente en estos más de 100 paneles que han girado por todo el mundo. En ello se hace un recorrido por los milagros eucarísticos principales que ocurrieron a lo largo de los siglos en diferentes países del mundo que han sido reconocidos por la Iglesia. Una visión desde la fe que incita al cuestionamiento también a los no creyentes. De que en la Eucaristía lo que parece pan, lo que parece vino, deja de serlo para ser verdaderamente el cuerpo, la sangre, la humanidad y divinidad de Cristo, Cristo entero, y ahí real y verdaderamente presente, es algo real. Y estos milagros eucarísticos obligan al más escéptico al menos a cuestionarse su escepticismo, a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible esto? En la muestra también podemos encontrar testimonios de santos que tuvieron experiencias prodigiosas con la Eucaristía. Igualmente podemos conocer cada uno de los lugares donde sucedieron estos hechos y cómo la ciencia los ha estudiado y cuáles han sido sus principales conclusiones. En todo se ha demostrado que es ADN humano, sangre del grupo AB, coincidente en todos los milagros que se han analizado, sean en Italia, sean en España, todos los que se han analizado, en Argentina, en Santarém, en Portugal, todos del grupo AB, coincidente con el de la Sábana Santa. Y la carne es del miocardio, el músculo, vivo. Y la sangre no es sangre, cuando la analizan, sangre seca, sino que al levantar la costra, esta noche lo estuve leyendo, pues siempre hay debajo sangre viva y piel viva. La presencia real del Señor en la Eucaristía sustenta nuestra fe y nos ha de mover a participar viva y fervientemente en la Santa Misa. El señor deán de la Catedral Primada destacaba cómo esta muestra es la mejor preparación para vivir en intensidad y profundidad la próxima solemnidad del Corpus Christi. ¿Qué es lo que esto nos tiene que ayudar a comprender? Pues que cuando la custodia sale a la calle, la custodia es maravillosa, pero lo más maravilloso es lo que la custodia lleva. Los hombres que hicieron la custodia quisieron hacer una obra de arte tan maravillosa porque lo que iba a llevar, lo que iba a pasear por las calles de Toledo es el tesoro más grande de la fe cristiana y es el milagro más extraordinario de la fe cristiana. La exposición de acceso libre estará abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo y se ofrece la posibilidad a grupos y colegios de realizar visitas guiadas. Una cita cada vez más célebre de nuestro calendario pastoral, la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, se celebró la semana pasada en la localidad de Sonseca y, fieles a la costumbre, en la víspera de Pentecostés. Al final, más de 300 participantes de distintas realidades y parroquias de la archidiócesis acudieron al evento,
que, tal y como pretendía la delegación de Apostolado Seglar, serviría para renovar en nosotros la presencia del Espíritu y para ser hombres y mujeres dispuestos a anunciar a todos el amor de Dios. La jornada diocesana del Apostolado Seglar dio comienzo a las 5 de la tarde con una oración inicial presidida por el señor arzobispo. Durante el saludo inicial, el delegado diocesano de Apostolado Seglar, don Isaac Martín, presentaba el evento como una jornada de convivencia, formación y oración. También daba la razón última de esta tradicional celebración en la víspera de Pentecostés. Queremos celebrar que estamos llamados a la santidad, aseguró el delegado. En la medida que esta jornada diocesana es uno de los tradicionales colofones del curso pastoral, el asunto que se trató en la mesa redonda fue el tema central del plan pastoral para este año. Bajo el título Educación y compromiso evangelizador, intervinieron varios seglares que viven su compromiso laical en el mundo educativo. Mariluz Navarro, directora pedagógica del Colegio Amor de Dios de Madridejos, expuso su manera de vivir la educación. Educar sobre todo es, por supuesto, ayudarles a saber, enseñarles a saber, pero sobre todo ayudarles a ser. Creo que la educación que nosotros tenemos que buscar es una educación integral para que estos niños y jóvenes, cuando se enfrenten a la sociedad en la que tenemos que vivir, a esa realidad en la que todos vivimos, seamos capaces o sean capaces de saber discernir, de saber trabajar y hacer dentro de la verdad, del bien. Por su parte, Ernesto García Vaquero, director de un instituto de educación secundaria en Corral de Almaguer, recordaba que educar es transmitir valores para ser personas. Educar, yo diría también que es hacer personas responsables, personas comprometidas. Hoy en día también falta compromiso en nuestra sociedad. Vamos a ver quién se quiere presentar para el consejo escolar. Nadie. Pero da igual padres que profesores, que casi alumnos son los que casi más se presentan. Responsables. Estamos muchas veces haciendo niños o adolescentes tan sobreprotegidos que al final son incapaces de asumir responsabilidades y asumir que ciertos actos tienen consecuencias. Finalmente, Mariola Otero, profesora de religión en Illescas y Camarenilla, subrayaba la responsabilidad de los educadores de modelar algo que Dios ha puesto ahí previamente. Educar es hacer surgir y modelar lo que el educando ya tiene dentro, que ya lo puso Dios ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que eso brote y ayudar a que se modele, acompañando a ese niño en todo momento. También, como decía él, con las sonrisas, con el cariño, el amor fundamental, pero sobre todo eso, ayudar a que salga lo que tienen dentro, que ya está puesto. Lo que pasa que a veces está tan oculto, lo tenemos tan tapado por las circunstancias, por nuestra forma de vivir y demás, que nos cuesta mucho encontrarlo. Tras el coloquio Mesa Redonda, los participantes se dirigieron al templo parroquial para poder contemplar el retablo mayor y disfrutar con una explicación catequética del mismo. La jornada finalizó con la vigilia de Pentecostés, que se celebró en la ermita de la Virgen de los Remedios, patrona de la localidad, y fue presidida por el señor arzobispo. Corral de Almaguer celebraba el pasado domingo el día grande de su patrona, la Virgen de la Muela. Este año la ocasión ha sido más importante, si cabe, por la conmemoración del 5º aniversario de la coronación canónica de esta advocación, con una solemne misa retransmitida para toda la cristiandad y que fue presidida y predicada por el señor obispo auxiliar. Don Ángel recordó que es obligación de todo buen cristiano imitar a María para que, llenos de la gracia divina y cercanos a Dios, seamos verdaderos discípulos de Cristo. Era el 18 de mayo de 2013 cuando miles de corraleños asistían a la coronación canónica de su patrona, la Virgen de la Muela. Ahora que se han cumplido 5 años, el obispo auxiliar de Toledo presidía este domingo en la solemnidad de Pentecostés la Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En su homilía, don Ángel Fernández Collado explicó que con la venida del Espíritu Santo comienza la actividad apostólica y misionera de la Iglesia. El Señor se ha quedado entre nosotros, nos acompaña siempre en la Eucaristía, en el Sagrario, en la persona enferma, necesitada, la persona sola, también a través de su Espíritu, que permanece interiormente en nosotros,
alentando nuestro caminar cristiano, enseñándonos a vivir en el amor, ese lenguaje comprensible para todos y que refleja quién es Dios. Dios es amor, y quiénes somos y debemos ser nosotros, los cristianos, hijos de Dios, pareciéndonos a Él en el amor. El coro parroquial Corpus Christi y la coral Mater Stellarum interpretaron los cantos de la celebración eucarística en la que participaron diferentes hermandades y cofradías de Corral de Almaguer. Gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros. Gracias a las hermandades, gracias a las personas que nos acompañáis de otras parroquias. Nos encontraremos en la procesión. Por supuesto, a nuestro obispo auxiliar, don Ángel. Gracias por estar aquí, a los sacerdotes concelebrantes y al maravilloso coro que hoy nos han ayudado a vivir esta misa de una manera especial. Gracias a vosotros, profesionales de Canal Diocesano de Televisión y de 13TV. En su intervención, el obispo auxiliar de Toledo manifestó lo que supone la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del cristiano como conocimiento de Dios, como vida de gracia, como vida interior en cada uno de los sacramentos, como vivencia verdadera del Evangelio. El Espíritu nos ayuda a sentir a Dios como Padre, como amor y muy cercano en nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno. Se manifiesta también en su presencia poderosa a través de sus dones, que los recibimos en el bautismo, en la confirmación, y que están vivos y presentes en cada una de nuestras personas. Don Ángel Fernández Collado concluyó su homilía recordando el ejemplo de entrega generosa que encarna la Virgen María para los cristianos. La celebración terminó con el canto del himno como Reina, Señora y Madre a la Virgen de la Muela. Cáritas Diocesana de Toledo ha presentado el pasado martes la exposición El arte de enseñar, que recoge una selección de los trabajos realizados a lo largo de los últimos 12 meses en los talleres de formación para el empleo de esta ONG y que permanecerá abierta con entrada libre en la sala de exposiciones del Palacio Arzobispal de Toledo y hasta finales del mes de mayo. La muestra pretende exhibir todas las capacidades de las personas que están en exclusión social y que desarrollan en los talleres de Cáritas muchos de sus talentos. Voluntarios, socios, colaboradores y participantes de los diferentes talleres de Cáritas Diocesana acuden un año más a la cita con la ciudad de Toledo en esta exposición El arte de enseñar, que ha abierto sus puertas en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo, en la calle de Trinidad. Pues estamos muy contentos de poder un año más volver a mostrar pues todas las capacidades de las personas que supuestamente se les conoce como personas en situación de exclusión social o personas con muchísima vulnerabilidad. Eso no quiere decir que las personas no sean capaces de desarrollar muchos talentos, ¿no? Y aquí vemos una muestra de ellos. Decía antes a un compañero que lo más importante no es la muestra de las cosas bellas del producto final, que sin duda lo es. Lo más importante de estos talleres es la labor del día a día, de acompañar a estas personas que en el día a día quizá, pues eso, haya supuesto para ellos un poco de terapia, un poco de respiro, coger oxígeno, compartir una lágrima, compartir una sonrisa con alguno de los compañeros. Y bueno, muestra de ese acompañamiento es esta exposición con todo el producto de muebles restaurados, de manualidades hechas por personas mayores, de manualidades también hechas por personas de nuestro centro, el Hogar 2000. Trabajos realizados con las manos de unos, la ilusión de otros y con el corazón de todos, que encierran horas de encuentro y acompañamiento donde enseñar y aprender son actitudes que van de la mano. Me aporta en sí el saber que estoy ayudando a una persona a que encuentre una afición, un hobby, con el que en el día de mañana pues pueda solucionarse algunos problemas, porque parece que no, pero una carpeta luego nos vale para todo. Un libro en cualquier momento pues te sirve para tener un recuerdo de algo bonito. Entonces, el tener el conocimiento en sí, compartirlo con los demás. Más de 100 personas participan en estos talleres, cuyos frutos se ven aquí y también se pueden adquirir por un sencillo donativo. Coincidiendo con la inauguración de esta muestra, se ha presentado la campaña por la que 41 establecimientos de hostelería de Toledo y Talavera de la Reina repartirán durante esta semana unos azucarillos, en los que se refleja el lema de Cáritas con ocasión del Día de la Caridad, que se celebra en la solemnidad del Corpus Christi.
Los clientes ven el cambio y nosotros les explicamos en qué estamos colaborando y por qué estamos colaborando con esto. Sobre todo, pues eso, el Día de la Caridad, y la gente pues muchas veces nos ha llegado a preguntar. Hubo un cliente que nos preguntó, yo quiero llevarme, ¿cuánto valen 200 azucarillos? Que me los quiero llevar. Entonces, no, mira, pues esto no lo hacemos así, porque el que colabora es el establecimiento de hostelería. Con esta campaña, Cáritas Diocesana de Toledo ha recaudado 750 euros, algo más que un granito de arena, un granito de azúcar para endulzarnos la vida. Siempre que nos acercamos al Salón de Actos del Seminario Conciliar San Ildefonso, que es también sede del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, es porque vamos a tener una de las varias sesiones con las que nos organizan a lo largo del año este curso de formación complementaria para agentes de pastoral. A lo largo de este curso han venido acompañándonos distintos personajes, primeros espadas del mundo de la educación, la cultura y la comunicación, y para cerrar el ciclo este año ha tenido a bien en concreto de acompañarnos esta noche don Juan Manuel de Prada Blanco. Don Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer, José María, estar aquí. Es un placer para nosotros que hayas querido venir. En esta hermosa tierra y tan significativa para lo que ha sido la historia de la Iglesia. Sí. En nuestro país y en el mundo entero. En el mundo entero. Esta noche estás invitado para ofrecer una ponencia sobre el discernimiento cultural. ¿Qué llamas tú el discernimiento? ¿O qué vienes a proponernos cuando nos hablas de discernimiento cultural? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un hecho que en el mundo moderno, o me atrevería yo a decir, en el mundo postmoderno, podríamos decir incluso, y dentro de los ámbitos católicos ha habido dos actitudes ante la cultura reinante en nuestra época, ¿no? Una de ellas es la actitud defensiva, la actitud casi, podríamos decir, numantina, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo pagano o vivimos en un mundo ya con sus ribetes y a lo mejor algo más que ribetes cristofóbicos. Entonces nosotros nos tenemos que replegar, tenemos que refugiarnos en las trincheras, tenemos que, de alguna manera, como que sustraernos a este gran tsunami que nos viene encima, ¿no? Y la otra posición, a mi modo de ver también errónea, es la de decir, bueno, esta es la cultura de nuestra época, tenemos que asumirla y tenemos que hacerla propia, y desde esa posición pues tratar de seguir evangelizando, ¿no? Yo creo que ambas posiciones son erróneas. Yo creo que la cultura católica tiene una personalidad propia, que además tiene la capacidad de encarnarse en cada época y en cada momento, y que tiene la capacidad de ser luz en las tinieblas y tiene la capacidad de exorcizar, digámoslo así, los demonios, ¿no? Es decir, tiene la capacidad para ser distintiva, para ser siempre nueva, como aquel verso que decía Rubén Darío, soy muy antiguo y muy moderno a la vez, ¿no? En los cantos de vida y esperanza. Y yo creo que eso es el discernimiento cultural, es decir, yo creo que hoy los católicos tenemos que por supuesto, tener conciencia del tiempo que nos ha tocado vivir, conocer la cultura de nuestro tiempo, no tenerle miedo, no retraernos ante ella, pero tenemos que conseguir exponer nuestro punto de vista, nuestra visión del arte, nuestra visión de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que para tener una visión del arte, de la literatura, hay que amar el arte, hay que amar la literatura, hay que amar el pensamiento, y para eso lo que no podemos es replegarnos en las trincheras, ¿no? Y esto es a lo que yo llamaría discernimiento, y sobre esto voy a tratar de hablar hoy un poco. De discernir en el sentido más estricto, distinguir entre el bien y el mal, lo falso y lo verdadero, es un argumentario muy, muy habitual en ti. De hecho, en alguna ocasión has manifestado que la verdadera
inmoralidad es la falta de discernimiento, ¿no? La falta de distinción entre el bien y el mal. No en tanto hacer arte sobre el mal, sino en la confusión. ¿Qué tiene todo que ver esto con el momento presente? Bueno, es que vamos a ver, yo creo que hay dos categorías que son diversas, ¿no? Una es el error y otra es el pecado, digámoslo así, ¿no? Esto los teólogos siempre lo tuvieron claro. Yo creo que en nuestra época esto no se tiene claro, ¿sabes? El pecado forma parte tristemente de la naturaleza humana, y es algo que uno puede vencer con dificultades, no nos engañemos tampoco, con dificultades, con ayuda divina, pero forma parte de nuestra naturaleza. El error, en cambio, no forma parte de nuestra naturaleza. El error es un engaño espiritual, es un engaño que el espíritus siembra en el corazón del hombre, ¿no? Espíritus del mal. Y contra eso el hombre sí ha sido, también para pelear contra el pecado, por supuesto, pero contra el error se puede combatir, y no solamente se puede combatir, sino que el hombre tiene razón para discernir. Tiene razón para discernir. Entonces yo lo que percibo en muchas ocasiones es que a veces socapa de misericordia, socapa de compasión, no se perdona el pecado, sino que se perdona el error. Y a mí esto me parece grave, O sea, yo creo que con el error tenemos que ser intransigentes y con el pecado tenemos que ser muy benévolos. Hay una frase maravillosa de un teólogo dominico francés, Garrigou Lagrange, que decía que la Iglesia es intransigente en los principios porque cree y es transigente en la práctica porque ama. Frente al mundo, que es transigente en los principios porque no cree, e intransigente en la práctica porque no ama. Entonces yo creo que esta distinción entre error y pecado es fundamental. Yo te diría más, yo creo que es la base de lo que es ser católico y desenvolverse como católico en el mundo. Antes cuando estábamos comiendo, creo que puse un ejemplo que voy a exponer aquí a nuestros espectadores para entender la diferencia entre el error y el pecado. Mira, en un determinado momento hubo dos reyes, uno se llamaba Enrique VIII y otro se llamaba Felipe II. Enrique VIII, aunque ahora la mitología nos lo presenta como un hombre de gran éxito amoroso, pues tampoco lo era tanto. Tenía mucho más éxito amoroso Felipe II. Felipe II es un hombre que tuvo bastantes amantes, la verdad, más allá de esa imagen que tenemos de él siempre vestido de negro y demás, pero sobre todo en su juventud fue un hombre que tuvo muchas amantes. Y que como pecador que era, pues muchas veces pues, cometió sus deslices, etcétera, etcétera, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Sin embargo, Felipe II, después de cometer esos pecados, pues se volvía a su palacio y entonces pues empezaba a rumiarlo y claro, se daba cuenta que había pecado, ¿no? Entonces acudía a su confesor, se arrepentía, etcétera, etcétera, y no movía no trataba de deslizar, hacer esos deslizamientos de la razón en los que consiste el error, decir, no, pero hombre, es que tener amantes no pasa nada, porque en realidad el amor, Dios nos ha dado capacidad para amar, y por lo tanto, como nos ha dado capacidad para amar, pues hombre, es natural que amemos a unas, a otras, etcétera, ¿no? Bien, Felipe II sabía distinguir entre error y pecado. Él se reconocía como pecador, y por lo tanto se arrepentía. Enrique VIII, por el contrario, confundía error y pecado. Entonces él quería que su pecado dejase de serlo, y para que dejase de serlo, claro, tenía que deslizar el concepto de error para llevarlo, el que lleva el agua a su molino. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces pues dijo, pues no, pues yo me he enamorado de otra, pues entonces puedo abandonar a mi mujer. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra época esta confusión se ha impuesto mucho. Y yo creo que volver a esta frase de Garrigou Lagrange me parece muy sabio, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser intransigente en los principios, es decir, tenemos que tener la valentía, el coraje, como nos pedía Isaías,
un pasaje de Isaías maravilloso que dice: ay del que llama día a la noche y noche al día, el que llama dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. No, tenemos que tener el valor de decir lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es el día, lo que es la noche. Y luego, eso sí, tenemos que tener la benevolencia de entender que la naturaleza humana es falible y que, por lo tanto, pues las caídas en el camino van a ser constantes. Pero eso no tiene que inducirnos a cambiar la ruta, ¿no? Esa es la cuestión. En el momento actual educativo, usted nos habla de discernimiento. Ha habido ponentes antes, a lo largo de este ciclo, que nos han venido hablando del consenso. No hay consenso entre los partidos en este momento educativo. ¿Acaso como si el consenso fuese el bálsamo de Fierabras? Y también en alguna ocasión usted ha mencionado algo que ha venido saliendo a lo largo de este curso, que es esa falta de contenidos. Cuando ha hablado de los contenidos que ha visto en los temarios de su hija, y ha dicho que ha visto unos contenidos que dejaban mucho que desear. ¿Cómo ve el momento educativo presente? ¿Qué cree que es lo que falta o por dónde hay que empezar a meterle mano? Yo el momento educativo presente es verdaderamente calamitoso, ¿no? Cuesta pensar por dónde. En primer lugar, pues mira, ya que has mencionado la palabra consenso, yo creo que hay que acabar con el consenso. El consenso es el punto de encuentro de la gente sin principios, ¿eh? Oye, mira, yo digo que es de día, tú dices que es de noche, pues venga, pues vamos a llegar a la conclusión de que estamos en la hora del crepúsculo, ¿no? O yo digo que la Tierra es redonda, tú dices que la Tierra es plana, pues oye, pues hacemos que la Tierra tenga forma de pepino, ¿no? Pues no, eso no es serio, ¿no? Entonces, todo el intento de consensuar la materia educativa me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso porque puede ser intentar maridar, ¿no? Como dicen los gastrónomos, maridar sabores imposibles, el sabor del mal con el sabor del bien. A mí esto me parece peligroso. No, yo fíjate, creo que lo mejor que podrían hacer los políticos es exigir unos conocimientos, pues decir, oye, pues a los 4 años los niños tienen que saber leer, a los 5 años tienen que saber sumar, tienen que saber quién es Nietzsche y a los 18 tienen que saber hacer logaritmos neperianos. Vale, eso me parece bien, pero fuera de eso todo me parece un desvarío. Yo creo que los políticos se dieron cuenta hace mucho tiempo que moldeando las conciencias de los niños y de los jóvenes podían asegurarse genízaros de la ideología gubernativa. Y en realidad la educación hoy es eso. La educación es el intento de moldear las conciencias desde la infancia con el propósito evidente de incorporar nuevas legiones de adoradores de los ídolos políticos del momento, que en estos momentos pues, son ídolos democráticos, que hace 80 años pues eran ídolos totalitarios y dentro de otros 80 pues se impondrán nuevas formas políticas totalitarias, a veces con máscara democrática o a veces sin ella. Y esto, yo creo que en líneas generales los católicos, en la medida de lo posible, tenemos que tratar de sortear todas estas trampas, ¿no? Tratar de sortear todas estas trampas. Mira, yo creo que lo que la educación tiene que transmitir, la educación es tradición, es entregar unos conocimientos. La misión fundamental de la educación es transmitir una visión del mundo y al mismo tiempo un juicio crítico para exponerla pues, a inquisición, digámoslo así, no transmitir una visión del mundo de forma inerte. ¡Hala, toma, plaf! Aquí tienes la visión del mundo cristiano, ¡hala, trágatela, cómetela y no la cuestiones, ¿no? Si tú tienes que transmitir esa visión del mundo y, por supuesto, tienes que transmitir el juicio crítico para cuestionarla, ¿eh? Pero si no hay una transmisión de la visión del mundo, la educación no tiene sentido. No tiene sentido porque si no se convierte en algo líquido. O sea, si tú lo que transmites es, mira, pues sobre el mundo hay estas tesis, ¿no? Y expones 20 tesis para que se elija como si estuvieras en una tienda de chuches, pues mira, eliges entre los jamones, las gominolas, no sé qué. Eso no conduce a nada. Tú tienes que optar entre los jamones y las gominolas. Y esa es la obligación de la educación. Entonces, esas visiones consensuales de la educación a mí me parecen basura, que muchas veces tenemos que hacer como que transigimos con ella, pero yo creo que en líneas generales la educación católica tiene una misión muy clara,
que es la encarnación de las verdades de la fe en las distintas disciplinas del conocimiento, sean científicas o sean humanísticas. Y esa es la razón de ser de una educación católica, no hay otra. Y cuando esa misión no se cumple, una escuela católica lo que tiene que hacer es cerrar. Y ya está. Y ya está, sí, porque a mí una cosa que me repugna mucho es cuando las escuelas católicas entran en este juego del prestigio académico, porque hoy en día ocurre mucho, Sí. ¿no? Es decir, escuelas católicas que han perdido su identidad, pero que están obsesionadas pues, con tener las mejores instalaciones, Sí. con tener la mejor nota media, con no sé qué. Eso no sirve de nada. Salir en el ranking de los 100 Salir en el mejores, ranking. los 100 mejores colegios. Horrible, eso es horrible. A mí me parece, entre otras razones, porque no nos engañemos, cuando sales en esos rankings, en el fondo, es porque te estás dejando sobornar. Porque en esos rankings, no nos engañemos, solamente sacan a aquellos que comulgan con las ruedas de molino, que se imponen, ¿no? Entonces, no, yo creo que una escuela católica tiene que ser otra cosa. Bien, es verdad que para eso también tiene que contar con la colaboración de los padres, Sí. que muchas veces esa colaboración no se produce porque los padres ya están buscando, ya también están sobornados por lo que el mundo lo exige y entonces están queriendo que sus hijos simplemente estudien en escuelas con un altísimo nivel académico. Todo eso además son tonterías. Honestamente, creo que hay mucha fantochería y mucha mentiras en todo esto de los rankings y demás. La razón de ser de una escuela católica es la que he dicho antes, no hay otra. ¿Y el momento cultural presente en líneas generales? Hay muchos cristianos, hay mucho católico seglar que le da un poco de miedo lo que es el mundo cultural en general. Faltan igual referentes, faltan líneas de pues, esa especie de escuelas literarias, nos faltaría, no sé, hay gente que habla, dice que falta aquí un Paul Claudel que haga obras de teatro, en fin. ¿Cómo ve el momento? Incluso el cine, que también de vez en cuando aparece alguna película un poco más afamada, pero a los cristianos les cuesta, a los católicos laicos les cuesta zambullirse en el mundo de la cultura en general. ¿Cómo ve el momento presente? Bueno, antes un poco hice mención a esto, ¿no? Es decir, cada época impone una hegemonía de pensamiento, una hegemonía estética, intelectual, y esto hace que con frecuencia pues, esa hegemonía cultural pues, genere de forma natural una especie de seguidismo, ¿no? Y durante muchos siglos, pues en un país como España, la hegemonía cultural pues, la tuvo la Iglesia Católica, ¿no? La tuvo la Iglesia Católica y por lo tanto, pues ser católico era muy sencillo, porque en realidad era simplemente respirar el aire en el que vivías, o casi podríamos decir que era como el niño que está en la placenta envuelto de líquido amniótico que le alimenta y es benéfico para él, ¿no? Pero esto se acabó, esto desgraciadamente se acabó. No sabemos si en un futuro, ojalá sí, esto vuelva a ocurrir, pero hoy por hoy no ocurre. Entonces lo primero es tener conciencia de la realidad, ¿no? Tener conciencia de la realidad. Luego yo creo que no hay que mantener una posición de rechazo. Esta posición a mí me parece peligrosa, es decir, no nos olvidemos que el cristianismo creció en un ambiente cultural adverso, un ambiente cultural pagano. Y no olvidemos que San Pablo se dio cuenta que la única manera de que el cristianismo fuera una religión universal era que se sirviera de la cultura pagana, pues muy concretamente de la lengua del imperio, que en aquel momento además era el griego, digamos, no el latín, luego pasa a serlo el latín, el derecho romano. Es decir, él se da cuenta que hay muchas cosas aprovechables en la cultura de su tiempo que pueden servir de vía para la evangelización. Se da cuenta de ello. Y luego, por otra parte, hay que creer un poco en la capacidad de la cultura católica para transformar los corazones, para transformar los espíritus, que yo creo que eso falta en nuestra época. Yo creo que hay una falta de fe. Es decir, el que no se atrinchera se quiere camaleonizar, se quiere mimetizar con el ambiente.
Y yo creo que no, yo creo que en estos momentos, además de descomposición de todas las estructuras de pensamiento, de todos los grandes relatos que las ideologías clásicas presentaron como alternativas a la visión cristiana, todo eso se está derrumbando. Y en estos momentos yo creo que la visión cristiana puede resultar muy atractiva si se expone naturalmente de forma atractiva. Claro, si se expone de forma doctrinaria, de forma burda, de forma excesivamente severa, pues es verdad que puedes provocar rechazo. Pero yo creo que en un momento de derrumbe como el actual, la visión cristiana del mundo puede resultar atractiva. Entonces yo creo que por una parte tenemos que ser conscientes de que se acabó esa situación de hegemonía. En segundo lugar, creo que tenemos que ser curiosos con la cultura de nuestro tiempo. Y en tercer lugar, creo que tenemos que ser intrépidos. Creo que tenemos que tener la valentía de volver a mostrar nuestra visión de las cosas. Yo creo que con esta triple actitud se pueden lograr cosas importantes. Hay un célebre texto, a mí me encanta, desgraciadamente no es un texto canónico, ¿no? pero podría casi serlo, que es la carta a Diogneto, uno de los primeros textos del cristianismo primitivo, ¿no? En donde se nos dice que la misión de los cristianos en el mundo es como la del alma en el cuerpo. Al alma, claro que sí, le encantaría poder flotar en el éter, ¿no? Para poder ascender como un globo hasta la contemplación beatífica. Esto es la vocación natural de toda alma. Sin embargo, el alma sabe que tiene que estar en el cuerpo, que es su obligación, porque si no se mantiene en el cuerpo moriría, ¿no? Pues en esta carta a Diogneto se nos dice precisamente que el cristiano en el mundo es como el alma en el cuerpo, que a él naturalmente no le gustaría estar en el cuerpo, preferiría estar fuera del cuerpo, pero tiene que estar en el cuerpo para darle vida. Bueno, pues yo creo que eso es la actitud que el cristiano también tiene que tomar culturalmente. Vivimos, es verdad, en un mundo muy adverso a nuestras tesis, pero tenemos la obligación de mantener la batalla y de seguirle dando vida a este mundo moribundo. Y el hecho de ser moribundo, que es algo que a veces nos provoca desazón, nos provoca pesimismo, yo creo que muchas veces es un motivo para el optimismo. Estamos en un fin de época. Es decir, este estado terminal de lo que podemos llamar la religión de la adoración del hombre, que nos ha llevado a disparates políticos, sociales, económicos, de todo tipo, esto no va a poder durar mucho. Esto solamente tendrá solo se podrá resolver de dos maneras: mediante la segunda venida de Cristo o mediante una transformación radical del hombre. Y yo creo que en esa hipotética transformación radical del hombre, los cristianos tenemos que estar en vanguardia, ¿no? Ha presentado recientemente, al hilo de esto de la cultura, ha presentado recientemente un libro que tiene que ver con el cine, porque es una de sus pasiones. No sé si el cine o las películas en concreto, sí, bueno, pero asegura que las dos cosas. Los secretos de la cripta, no sé qué tal está yendo, me imagino que bien. Bueno, este es un libro que voy a publicar en una editorial modesta. Sí. Es una recopilación de pequeños ensayos publicados a lo largo de los años. Es un libro muy querido para mí, porque a mí siempre me ha gustado el cine raro, el cine de género, el cine de serie B. Y este es un libro en el que rindo homenaje a todas esas películas que a mí tanto me han gustado a lo largo del tiempo. ¿Sigue siendo el cine un transmisor de cultura un poco de segundo orden? ¿O el cine, tal y como decía Gramsci, que el cine es como el gran influyente cultural de la época moderna? Sí, hombre, quizá ha perdido mucho del auge que tuvo pues, hace un siglo, hace 80 años, hace 60 años incluso. El cine fue un medio de masas que indudablemente contribuyó mucho a la creación de una sensibilidad colectiva. Yo creo que hoy el cine tiene menos capacidad de penetración que tuvo en otras épocas y ha sido sustituido, bueno, pues por nuevas formas audiovisuales, las series, ¿no? de televisión, que ya no son de televisión porque la gente ya se las ve en el móvil o en la tableta, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que lo audiovisual sigue teniendo un impacto muy fuerte, entre otras razones porque la imagen golpea las emociones con una inmediatez que no necesita pasar, digamos, por
por esa capacidad intelectiva del hombre, ¿no? Con lo cual, por una parte, tiene mucha mayor fuerza y por otra es mucho más peligrosa, porque a una persona con escasa formación le puede afectar muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que sigue siendo ahí un medio de expresión estético y de pensamiento que puede tener muchísima influencia, ¿no? Sigue recomendando el cine clásico, películas clásicas. Bueno, no, yo recomiendo en líneas generales, yo lo que recomiendo es una vida con inquietud estética. Es decir, a mí lo que me parece dramático en muchos católicos que por miedo a enfrentarse con nuestro tiempo renuncian a la inquietud estética, entonces dejan de ver cine, dejan de leer libros, dejan de preocuparse por el arte. A mí esto me parece terrible, porque no olvidemos una cosa que es muy importante, además incluso desde el punto de vista teológico. A través del hombre y a través de la encarnación, Dios sella un pacto no solamente con el hombre, sino, digámoslo así, con las realidades materiales y muy especialmente con la expresión artística. Dios ama la expresión artística. Y por eso, a lo largo de la historia, casi todas las herejías que ha habido han tenido miedo al arte. Las iconoclastias a lo largo de la historia. Esto es una nota recurrente. Lo mismo entre los iconoclastas de la antigüedad que entre los herejes luteranos o calvinistas. El odio a la representación estética de la belleza siempre ha sido una nota constante. Entonces yo creo que tenemos que tener amor al arte. Tenemos que tener amor al arte porque cuando falla esa capacidad para disfrutar de la belleza, no nos engañemos, está faltando, nuestra fe está flojeando. Porque uno de los nombres de Dios es la belleza. No nos engañemos, uno de los nombres de Dios es la belleza. Antes le decía yo a mi amigo Pablo Cervera, con el que vine aquí a Toledo, que generalmente cuando se habla de Jesucristo, y con esto empezaré mi conferencia hoy, cuando se dice que hablaba en parábolas, siempre se dice, lo que a mi juicio es una solemne estupidez, de que lo hacía para hacerse entender. Esto es absurdo, porque muchas de las parábolas son extraordinariamente complejas. Y después de 2000 años de teología, todavía no estamos del todo seguros exactamente lo que Cristo sabía decir. A mí que me diga alguien que la parábola del administrador infiel, por ejemplo, es una parábola que se hacía, que lo explicaba así para resultar fácil. No, mentira. Esto es falso. No. Cristo hablaba por parábolas porque era un poeta. Porque Cristo podría haber hecho como en el Levítico, haberle dicho a la gente, no harás tal cosa, no harás la otra, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Podría haberlo hecho así. Pero Cristo no eligió el lenguaje doctrinario, Él eligió el lenguaje poético. Y esta es la clave. Cristo eligió el lenguaje poético porque Cristo amaba la belleza. Entonces, yo creo que una de las formas de serle fiel es que amemos la belleza. Y que amemos la poesía, y que amemos la pintura, y que amemos el buen cine, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que todas las expresiones artísticas, precisamente por golpear muy fuertemente las emociones, el mundo sensible, no el mundo intelectivo, sino el mundo sensible, son también una vía de infiltración para el mal muy poderosa. Por eso tenemos que tener capacidad para discernir el arte verdadero de la engañifa, del arte prostituido. Pero es muy importante, y yo esto voy a hacer énfasis, que a través de la escuela católica se contagie el amor a la belleza y el amor al arte. Pues dejamos ahí la invitación. Ahora a continuación, en breves instantes, se llenará este auditorio de seglares, también de candidatos al sacerdocio, que tal vez les venga muy bien escuchar todo esto. Muchísimas gracias, don Juan Manuel. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en próximas citas. Claro que sí.
Una vez acabado el ciclo catequético sobre el sacramento del bautismo, el Papa Francisco aprovechó la audiencia general del pasado miércoles para dedicarla a la presentación del sacramento de la confirmación, muy al hilo de la fiesta de Pentecostés celebrada hace apenas una semana. Francisco explicó que si en el bautismo es el Espíritu quien nos sumerge en Cristo, en la confirmación es Cristo quien nos llena de su Espíritu y nos consagra como testigos, partícipes de su misma vida y misión según el diseño del Padre. Queridos hermanos, después de la catequesis sobre el bautismo, reflexionamos ahora sobre la confirmación. Este sacramento se llama así porque confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Se llama también crismación, porque con la unción del crisma se recibe al Espíritu Santo, para que el cristiano se conforme cada vez más a Cristo y se comporte siempre como hijo de Dios. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y toda su vida estuvo animada por el Espíritu. De la misma manera, la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros ha de estar guiada por el mismo Espíritu. El Espíritu descendió con su fuerza sobre los apóstoles el día de Pentecostés y recibieron el impulso misionario de entregar sus vidas por la santificación de los hombres, para gloria de Dios. En la confirmación, Cristo nos colma con su Espíritu y nos consagra como testigos suyos, nos hace partícipes de su misma vida y misión. El testimonio cristiano consiste en hacer todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos su gracia para cumplirlo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Con el recuerdo todavía reciente de la pasada fiesta de Pentecostés, pidamos a la Virgen María que nos ayude a ser dóciles al Espíritu Santo, para que sepamos dar a nuestro alrededor un testimonio vivo de santidad y amor, entregándonos en todo momento al bien de los demás. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. El jueves posterior a Pentecostés se celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fiesta que no aparece como tal en el calendario de la Iglesia Universal, como sí lo hacen las del Sagrado Corazón o la de Cristo Rey, pero que se ha expandido por muchos países. Esta cita tiene origen en la celebración del sacerdocio de Cristo, que se introdujo en algunos calendarios de rito latino y que tras la Reforma Conciliar fue impulsada por las Oblatas de Cristo Sacerdote. En la archidiócesis desde hace décadas es una fecha bastante célebre. Hoy se celebra la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, una celebración que tras el Concilio Vaticano II fue renovada por la Congregación de las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote. Esta comunidad está presente en nuestra ciudad de Toledo y el monasterio Nuestra Señora del Sagrario, en el barrio de Santa María de Benquerencia, acogía esta mañana la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, don Braulio Rodríguez ha explicado que el sacerdocio de Cristo no atañe solo a los presbíteros, sino a todo el pueblo de Dios. En su intervención también ha indicado que el sacerdocio ministerial no forma parte del pasado, sino que es algo que sucede constantemente. El sacerdocio de Jesucristo es el presupuesto litúrgico que se halla en la base de toda la fundamentación teológica de la liturgia. No es un ritornello la liturgia de aquello que sucedió hace 20 siglos. Es una conmemoración, es decir, algo que sucede constantemente. Dicha celebración, que fue introducida en España en el año 1973, cuenta con textos propios en su liturgia. Una fiesta que reconoce la necesidad de que haya sacerdotes que hagan presentes a Cristo vivo en la Eucaristía. Para que nosotros podamos unirnos a este único sacerdocio de Jesucristo, porque ya no muere más y ya no ofrece más
el sacrificio al Padre, es necesario que Jesucristo siga vivo, presente y sea representado como cabeza de la Iglesia por el sacerdocio de los sacerdotes, es decir, ministerial. No somos ni más grandes que vosotros ni mejores, somos necesarios, pero no enfrentados, sino como una realidad personal dentro de lo que significa ser la Iglesia, de modo que entre nosotros no tiene que haber divisiones. En la Archidiócesis de Toledo, las diferentes vicarías han celebrado la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Para ello, comenzaban con la exposición del Santísimo y después celebraban juntos la Santa Misa. Este domingo que festejamos a la Santísima Trinidad, celebramos además la jornada Pro Orantibus, jornada por los que oran, Día de los monjes y monjas de clausura. A este tema dedica su escrito semanal el señor arzobispo, a los hombres y mujeres que llevan adelante este estilo de vida tan singular y tan centrado en Cristo. Una hermosa realidad, con un futuro un tanto incierto, ante lo que el prelado hace una llamada para que todos los católicos toledanos se preocupen de cómo afrontar la carencia de nuestros monasterios. En la solemnidad de la Santísima Trinidad, este próximo domingo 27 de mayo, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, un día para orar por los religiosos y religiosas de vida contemplativa y difundir los valores de su vida en clausura. Por esta razón, el señor arzobispo de Toledo escribe en Padre Nuestro su reflexión semanal, que comienza definiendo lo que es la vida contemplativa y quienes forman parte de ella. Las monjas contemplativas advierte que son como una ofrenda de amor, amor apasionado por el Señor, la Iglesia y por la humanidad. Son las monjas contemplativas, la voz de la Iglesia que incansablemente alaba, agradece y suplica por toda la humanidad, advierte don Braulio en su escrito semanal. Sin embargo, denuncia que esta hermosa realidad, esta riqueza, no forma parte de la cultura de nuestra sociedad, puesto que no atrae a jóvenes que buscan ser felices. La consecuencia principal es que no hay vocaciones que renueven la vida en los monasterios contemplativos. Por último, el señor arzobispo de Toledo hace un llamamiento a todos los católicos para que se preocupen sobre cómo afrontar esta carencia en nuestros monasterios. Y para ello explica que no solo son necesarias las oraciones, sino que en nuestro horizonte mental y en nuestros valores seamos capaces de plantear la vida contemplativa como una opción, como una posible vocación a la que muchos jóvenes hoy pueden sentirse llamados. No pierdan de vista celebrar la jornada Pro Orantibus, una ocasión para que nuestra diócesis manifieste el agradecimiento y a la vez el apoyo a los innumerables hombres y mujeres que, esparcidos por los 40 conventos repartidos por la geografía toledana, mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. Un estilo de vida tan imprescindible como poco conocido y entendido en nuestro mundo, aferrados como estamos a nuestras comodidades, nuestra libertad de movimientos y nuestro utilitarismo. En este año jubilar teresiano, ¿quién mejor que Santa Teresa para nombrar el lema de la jornada Pro Orantibus que se celebra el próximo domingo? Solo quiero que le miréis a él. Es el lema escogido por los obispos españoles que de este modo manifiestan el agradecimiento y a la vez el apoyo paternal a los innumerables hombres y mujeres que por toda la geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. Además, el lema hace referencia a una idea que está muy repetida ahora también en el magisterio, buscar el rostro de Dios, la búsqueda del rostro de Dios como identificación de la vida contemplativa. Entonces, solo quiero que le miréis a Él, va en esta misma dirección. Con motivo de esta celebración hemos sabido que en España hay 801 monasterios de vida contemplativa y cerca de 9.200 religiosos y religiosas. En este ámbito, Toledo es la diócesis española que cuenta con mayor número de conventos de vida contemplativa, con 531 religiosas en ellos. Ninguna diócesis de España tiene 38 conventos de vida contemplativa femenina, como tenemos en nuestra diócesis, con 531 monjas, ¿no? O sea que es una realidad todavía muy, muy grande, pero ciertamente con la problemática de precariedad y de
falta de vocaciones, etcétera, que está presente en toda la Iglesia y en nuestra diócesis también. La vida contemplativa es una vida dedicada íntegramente a Dios, en la soledad, el silencio, la oración constante y el trabajo. Por eso esta jornada, que se celebra en la solemnidad de la Santísima Trinidad, se convierte en un día para orar por los religiosos y religiosas de vida contemplativa y difundir los valores de su vida en clausura. Un día en el que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad ante la escasez de vocaciones y que, tal y como reconoce don Braulio en su escrito semanal, los religiosos y las religiosas de vida contemplativa son una riqueza para toda la Iglesia. Todos tenemos que hacer examen de conciencia de por qué la ausencia de vocaciones, porque el Señor sigue llamando. No es que el Señor ahora nos llama, ¿no? Y tampoco podemos achacarlo todo, aunque tenga su importancia, a la situación social, a la secularización, etcétera, o a la ausencia de hijos en las familias, que son causas verdaderas, pero creo yo que no decisivas. Según los datos que ofrece la Conferencia Episcopal Española, en los monasterios españoles hay aproximadamente 150 postulantes, 250 novicias y 450 profesas temporales. Aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos por una nueva entrega. La semana que viene tendremos el privilegio de contar con la presencia del obispo prelado de Moyobamba, Monseñor Rafael Escudero, que tendrá a bien dedicarnos unos minutos durante estas jornadas de descanso que está pasando en España. Será como siempre aquí, en el canal diocesano de televisión. Hasta entonces, que sean felices.